Presidenta. Gracias. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Acerca de la infraestructura que se está mejorando en la Escuela es Nuestra, en ese programa, quería preguntarles acerca de las zonas más alejadas de los centros urbanos o, digamos, de habitacionales. Hace algunos sexenios teníamos información de que había escuelas que apenas tenían un techo de lámina, de chapopote y bancas con troncos apenas. ¿Cómo podemos ya constatar que eso ha mejorado durante estos periodos? Y sobre todo, si hay algún apoyo en cuanto a lo que es el transporte de las personas que viven o los niños que viven en zonas alejadas hacia los centros educativos. ¿Quién quiere comentar? Pamela. Gracias, presidente. Sí, lo que hemos atendido, este programa lleva operando desde 2019 a la fecha. Lo que hemos atendido alrededor de 5 años, ya lo hemos informado, prioritariamente son las zonas justo más alejadas del país. En los criterios de priorización del programa, pues se reitera que atendemos prioritariamente a las escuelas en localidades más vulnerables en cuanto a marginación, pobreza, rezago social. Entonces hemos atendido, digamos, estas escuelas las más alejadas del país, no solamente también en sector de marginación rural, sino también marginación urbana. Entonces focalizamos de manera que por ejemplo, entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, pues hemos dado a estas escuelas hasta 4, 3, 2 dispersiones a lo largo del sexenio anterior y por supuesto que pues esos criterios los seguiremos manteniendo para poder atender prioritariamente estas escuelas que pues no contaban ni siquiera con una infraestructura educativa digna. Hemos ido poco a poco ministrando estos recursos y los padres de familia con las maestras y maestros han ido mejorando las condiciones de los espacios y pues en ese sentido es que hemos estado avanzando con esa cobertura. Y respecto, bueno, de la lejanía, pues sí, la verdad es que nos apoya mucho la Secretaría de Bienestar también con las y los servidores de la Nación para poder llegar pues a las comunidades más alejadas y garantizar que tengan acceso a una educación digna. Gracias. ¿Cuántos niños son los que, Ariadna, los que tiene Adelfo en comunidades indígenas? ¿Recuerdas el número? Adelfo en internados. Es que se hizo un programa y lo estamos apoyando. A ver si Adelfo nos pasa el número de niños y niñas de comunidades indígenas apartadas que se quedan en la escuela. Y se está apoyando en albergues y se está apoyando con alimentación y muchas otras cosas. Ahora les digo cuántos estudiantes son. Gracias, doctora. En otro tema, pues ahora en vistas a su visita a Nuevo León, pues queríamos saber si es posible apoyar de alguna manera a lo que es el municipio del Carmen, allá en Nuevo León, porque recientemente se ha registrado una gran contaminación por parte de una pedrera que está ahí y que, bueno, pues es propiedad de Gerardo de la Garza, el alcalde, y que pues ha estado contaminando terriblemente ahí el lugar, sobre todo ahora ya últimamente también los mantos acuíferos se están viendo pues afectados, la fauna de ese lugar también está afectada y lamentablemente pues no se ha hecho nada. Estos vertidos de químicos densos se está haciendo a espaldas de una colonia irregular que fue autorizada por el mismo alcalde, que se llama Los Arcos, allá en del Carmen. Entonces, pues queríamos ver si es posible apoyar de alguna manera para paliar esa situación. Y ya por último, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues ya anunció que la Interpol eliminó su ficha roja. Queríamos saber si usted ya tiene información y qué opina de esto. Gracias. Sí, sobre el primer caso le decimos a la Semarnat, a la Secretaría de Medio Ambiente que investigue. El segundo caso pregunté hoy en el gabinete y mañana les contesto a ver qué me dicen. Sí, adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. ¿Cuántos son? ¿Quieres decirlo?
respecto al programa que refiere la presidenta, programa de apoyo a la educación indígena, la inversión en casas y comedores ha sido de 1,757 millones de pesos. Ofrece alimentación y hospedaje en 1,435 casas y comedores en beneficio de 84,400 estudiantes indígenas. Este programa está en 23 entidades federativas, en 65 pueblos indígenas. Ese es el programa específico que va sobre las personas más vulnerables en los lugares más alejados y mayor pobreza. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. Quisiera aprovechar el tiempo para reconocer, presidenta, su equilibrio físico, su destreza para hacer esa parada muy espigada y con mucha energía en Misantla, ¿no? Estuvo bueno, a ver, pon la foto ahí. Sí, porque creo que representa, la dibuja usted de estampa completa, con ese vigor, con ese entusiasmo, y preguntarle cómo se sintió. Digo, sé que fueron a entregar las tarjetas del bienestar, son cerca de ya 850,000 personas las de Veracruz, de adultas mayores solamente, pero también se promete pues corregir el tema de las carreteras, el tema de la producción de la petroquímica, sobre todo más adelante por ese lugar, y preguntarle cómo vimos muchas niñas, muchas señoras maestras, una enfermera que la abordó también con cartones diciéndole, presidenta, la queremos, regrese con nosotros, quédese. ¿Cómo se sintió y cuál es su percepción en este momento, en este tránsito en que nos encontramos, donde México y su población requiere de mucho apoyo moral y de un gran valor para decir con sencillas palabras que hay alguien que nos defienda? La verdad es que en los distintos lugares donde hemos estado hay mucho entusiasmo. Hay otra que se ve de arriba. Enorme. Aquí adelante estaba la clínica del ISSSTE, que fuimos a participar en una asamblea para entregar justo lo que decía Ariadna. Estaba Martí Batres, el secretario de Salud también, para entregar los apoyos de la clínica Es Nuestra por primera vez a las clínicas del ISSSTE, y de plano no nos dejaron pasar con el Pero está vehículo. En la orilla de la sí, ventanilla. Pues acabé parándome ahí en la puerta. Sí. Sí, jalamos un micrófono que llevamos en la camioneta de atrás para poder hacer ahí un meeting y poder platicar con la gente. Allá, fíjense, hay un hospital ahí en Misantla, Sí. No sé de qué época sea, que en los registros dice que está terminado y es una obra que lleva 15 años abandonada en obra negra, que no tiene, pues es un edificio abandonado. Entonces quedó Alejandro Schwartz, porque la gente pedía pues que se acabe ese hospital, que tiene 15 años que no se construyó, y según esto 900 millones de pesos terminado aquel hospital. Entonces lo vamos a recuperar, era parte de la solicitud que había, pero realmente hay muchísimo entusiasmo en la gente, mucho cariño. Quieren mucho a Rocío también, la gobernadora de Veracruz. Entonces fue una visita realmente muy llenadora de cariño, mucho cariño. Y sí, como ven, pues todos los programas de bienestar continúan, se están inscribiendo los nuevos adultos mayores. El programa de mujeres, pues ya 63, 64 años ya se terminó la inscripción, ya 1 millón de mujeres prácticamente han recibido su pensión. Se están haciendo las asambleas para las tarjetas de la beca Rita Cetina, ya empiezan las asambleas en la educación media superior, y pues es el momento
de la Cuarta Transformación. Una gran estampa Sí. social de la historia. Gracias. Presidenta. En la revista Y Voces- fuimos también ahí al complejo de Escolín porque vamos a recuperar la petroquímica en Poza Rica. Estamos viendo si es una inversión, venía desde el gobierno anterior con el presidente López Obrador, de una inversión mixta para recuperar la producción de fertilizantes en Escolín, de urea principalmente, y estamos trabajando en ello. Muy bien. Gracias por la respuesta, Presidenta. En Voces del Periodista, en la revista que dirige Mauricio Lum, y en programa Voces de Radio que dirige la maestra Celeste, le estamos dando seguimiento ya desde hace tiempo al tema migrante. El fin de semana tuve la oportunidad de asistir a la casa, que más que casa migrante es un centro de atención por 24 horas, pero es un centro autónomo, Presidenta, que está allá por el Valle del Mezquital frente a la refinería de Tula. Y resulta que en este centro han atendido a lo largo de 19 años a cerca de 20,000 personas. Fuimos porque nos avisaron en Voces del Periodista que hay una gran cantidad de migrantes varados como en el limbo jurídico. Y nos encontramos con una familia ecuatoriana que trae una niña de 8 años que está ahí, el señor Enrique Acosta, de 64 años, su esposa Karina Isabel Muñoz Zambrano, también como de 45 años, pero aparte traen a una señora de 85 años, porque estaban en su ideal de llegar a la frontera, porque allá viven los 2 hijos más jóvenes. Recogimos el testimonio, ya lo publicamos en Voces del Periodista, sobre todo en Voces Diario, y es un tema realmente desgarrador porque no saben qué hacer, pero ahora ellos mandan un mensaje, Presidenta, de que quieren quedarse en México y quieren trabajar aquí, que no pueden regresar por la condición de la violencia que hay en Ecuador también, de todo lo que tuvieron que atravesar, vendieron todo, no pueden llegar allá a Orlando porque ya no van a pasar y están solicitando orientación para poder radicar aquí en México y de llegar a ser eso, pues convertirse en ciudadanos avecindados aquí en nuestro país. Sí, si nos das los datos, estamos haciendo una revisión de los permisos de Comar, que son los permisos de asilo, que te permiten permanecer en nuestro país. Hubo personas que se quedaron, pues entre que tenían su cita del llamado CBP-1 cuando estaba el presidente Biden y luego lo cerró el presidente Trump, se quedaron algunos en Tabasco, en otros lugares, entonces está pues viendo esta situación, quien quiera regresar a su país se les apoya para regresar a su país y quien esté en México pues se ven las condiciones migratorias y si es el caso ya sea con asilo o algún otro mecanismo a través de migración. Y solamente complementar que en este lugar, que es de una asociación civil ya constituida desde apenas en el 2018, pero formalmente con un esfuerzo familiar del señor Timoteo Maqueda y de la señora Tomás Hernández, se llama Los Ángeles, pues tienen una demanda como si fuera una institución pública y no hay recurso que alcance. No hay recursos. Platicamos con ellos. Pidiendo algo de ayuda. Hay muchos lugares, particularmente en el sureste del país, muchos vinculados con las iglesias también. Entonces platicamos con ellos, a ver qué podemos hacer. Y nos das aquí los datos con Paulina. Sería todo, Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. Aurora Castillejos, de Canal 14, Altavoz Radio. Presidenta, preguntarle si aún se mantiene viva la propuesta del gobierno mexicano en esta propuesta que había hecho en 2022 el expresidente Andrés Manuel López Obrador de la propuesta de paz en Ucrania. Me gustaría saber si sigue viva respecto a este conflicto que pues no acaba en Medio Oriente. Vamos a revisar exactamente. Ahora desde que llegamos no hemos hecho algo nuevo de lo que ya había hecho el gobierno del presidente López Obrador. Dices la posibilidad de que fuera el Papa Francisco y otras personalidades que atendieran al presidente de la India.
Vamos a ver en qué quedó esa propuesta, si me permites lo reviso, pero desde que nosotros entramos ya no hemos tocado el tema, pero lo revisamos. Perfecto. En otro tema internacional, ¿qué opinión le merece el escándalo en Argentina por el fraude a miles de personas? Son casi 40,000 personas a través de esta criptomoneda, pues fraudulenta, que está afectando a que afectó con casi 4,000 millones de dólares en Argentina. Saber esto y pues cómo se puede evitar el tema en nuestro país también, Presidenta. Bueno, yo leí que eran 100 millones, ¿no? No sé de dónde salieron los 4,000, pero pues de confirmarse sí es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es, aparte del fraude de confirmarse, pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, ¿no? Que ahí pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces pues vamos a ver qué más sale de este tema. ¿Su opinión cómo evitarlo en nuestro país? No, pues no meterse. Pues. Sí, pues no. Nosotros por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo. La iniciativa privada pues está para hacer negocios siempre con contenido social, ¿no? Aparte de la ganancia, pues evidentemente buscamos que haya responsabilidad social en los empresarios. Pero una cosa es el negocio privado y otra cosa es el servicio público. Correcto. Y en una pregunta más, Presidenta, ¿qué avances hay en las negociaciones con Marco Rubio y Esta semana estamos esperando que se reúna el secretario de Economía con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Iría Marcelo a Washington y está por confirmarse la reunión de seguridad, porque todavía faltaba la definición de quiénes participarían. Esperemos que se define el día de hoy. Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las dos reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México. Lo dijo claramente en una entrevista, de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México, particularmente todas las armas, pero particularmente las de alto poder. Entonces, fue reconocido esto y fue reconocido también que pues están las dos reuniones en puerta. Entonces, esperemos que esta semana lleguemos al acuerdo que estamos esperando. Claro, y en estos días también se presentan los avances de Hecho en México. Me gustaría saber si nos puede adelantar algún tema, alguna propuesta que ya se haya hecho, algún planteamiento general. Es parte del Plan México que estamos llevando a cabo. Ese es, por supuesto, estamos esperando pues una buena resolución con Estados Unidos respecto a los aranceles, pero de cualquier manera el Plan México sigue adelante. Entonces, cada semana nos reunimos para ver los avances y cada mes nos reunimos con el comité de empresarios que nombramos, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, y el objetivo, como ustedes saben, pues es producir más en México de muchos productos que se importan, particularmente de Asia. Entonces vamos en esta ruta y por eso pues el sello Hecho en México es muy importante. Entonces ya informaremos cuál es el avance. ¿Tendremos detalles de las empresas, montos? Sí, más adelante vamos a esperar también el tema de los Estados Unidos y ya informamos muy pronto cómo ve el Plan México. Gracias, Presidenta. Acá, adelante. Hola, buenos días, Presidenta. Con el procurador Iván Escalante, ya que ayer se desmintió un comunicado de la Profeco sobre los alimentos que se pueden introducir en los cines, también me gustaría preguntar sobre si la Profeco va a tomar medidas sobre estas pulseras cashless y los vasos que obligan a los jóvenes a comprar en los festivales de música y muchas veces
cuando quieren recuperar su dinero les cobran una comisión de 30 pesos por recuperar su dinero de las pulseras e incluso los vasos. Si la Profeco tiene alguna postura, porque en otros países ya están empezando a regular este tipo de prácticas. Bueno, aprovecho el espacio, sí, muchas gracias. Efectivamente, ayer, bueno, desde el sábado en la noche se empezó a circular, esencialmente en redes sociales, una supuesta lista de alimentos que recomendaba Profeco meter a las salas de cine. Ayer sacamos un comunicado, recordar que asistir a una función de cine es una relación comercial entre dos privados. Y quien asiste a la sala de cine está de acuerdo con lo que establece el contrato de adhesión. Siempre que hay un intercambio de esta naturaleza existe un contrato, aunque el consumidor no lo vea. Lo puede pedir al proveedor, sí, lo puede consultar, normalmente está publicado en línea, y ahí se establecen estos términos y condiciones. No está mal que el establecimiento les digan no puedes entrar con alimentos propios. Lo que sí estaría mal es que los obligara a consumir alimentos, además de haber ya pagado el boleto de cine. Y sobre los conciertos, coincidentemente hemos estado platicando con Conducef sobre esta recuperación. Vamos a revisarlo, hay un vacío en la ley, porque también es una relación entre particulares el hecho de asistir a un evento. Nosotros no estamos de acuerdo, y lo hemos estado revisando, en que tengas que pagar para consumir, porque esta tarjeta tiene un precio además, y además está brandeada con el logotipo del evento. Entonces también estás dándole promoción a esto con esta pulsera, collar, o depende de la tarjeta. Nos vamos a reunir la próxima semana el titular de Conducef y su servidor, justamente para poder establecer estas condiciones, porque sí, efectivamente, además te cobran por regresarte tu dinero. Entonces vamos a reunirnos ya y lo vamos a establecer en su momento y lo comunicaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, soy José Leveña de Publimetro. Presidenta, la semana pasada los líderes europeos, junto con el vicepresidente de Estados Unidos, se reunieron en Múnich en una cumbre de seguridad. Y hubo un debate muy fuerte por la propuesta que tienen la Unión Europea y presidentes como el español Pedro Sánchez sobre la regulación de las redes sociales, terminar con el anonimato y publicar los algoritmos de las redes sociales. Me gustaría saber cuál es la postura del gobierno mexicano. En la actualidad ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho anteriormente que él estaba totalmente en contra de esa regulación, pero ahora se va un paso más, ¿no? Porque se habla de esa publicación de los algoritmos de una empresa privada, que es X, y que es propiedad de la mano derecha de Donald Trump. Es un tema interesante para debatir. El problema de particularmente esta red social, es que se ha cargado mucho con cuentas falsas, con bots, con troles, que están vinculadas muchas veces a campañas negras, particularmente contra personalidades o contra gobiernos. Yo creo que allí sí tendría que haber pues una transparencia de qué cuentas son reales y qué cuentas no. La dificultad pues es, siempre está el límite de la censura, ¿no? Que nosotros pues obviamente estamos en contra de cualquier tipo de censura. Pero el problema pues es este crecimiento de las cuentas falsas que hacen tendencias, que la verdad en México ya cada vez tienen menos impacto, hay que decirlo también. Durante todo el periodo de la campaña electoral, narcopresidente, narcocandidata, que en realidad no tuvo ningún impacto, también porque lo denunciamos a tiempo y mostramos cómo la mayoría de eso pues eran cuentas falsas. Pero pues debería de haber alguna regulación de la propia red realmente en términos de, pues de la cantidad de cuentas que son compradas para generar tendencias, ¿no?
Y ya por último, ayer también en la autopista México-Puebla hubo un accidente en el que estaba involucrado una pipa de gas y un tráiler. Hubo 6 muertos, pero estos 6 muertos es una cifra más de los 1.600 fallecidos que hay en las carreteras mexicanas en las que están involucrados tráileres, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué medidas puede tomar el Gobierno desde la Secretaría del Trabajo, porque por lo general están relacionados, más del 50% están relacionados estos accidentes con temas de distracciones o por exceso de velocidad de los conductores. Me gustaría saber qué medidas se pueden tomar, porque son 3.770 accidentes anuales en los que están involucrados y en 2.548 fueron atribuidos a errores del conductor o por exceso de velocidad. Estamos revisando con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la recuperación de básculas y otros esquemas, porque muchas veces tienen sobrepeso estos vehículos. Entonces estamos revisando la normatividad en general del transporte público federal y cómo supervisar a estos vehículos para pues, evitar esta cantidad de accidentes que hay en las carreteras. Incluso cuando desaparece la Policía Federal, desaparecen también las multas en las carreteras federales. Nosotros no hemos querido meter a la Guardia Nacional a un tema de multas. Entonces está revisando si puede cerca de las casetas haber algún tipo de fotomulta, fotocívica, algún esquema que nos permita también controlar las velocidades. Estamos revisando todo eso, todavía no. Es para el transporte de carga, sí. Esencialmente estamos hablando de ello. Entonces lo estamos revisando y cuando tengamos ya la propuesta, primero se las plantearíamos a los transportistas. Ahora, por ejemplo, para seguridad, esto fue orientación de la Guardia Nacional, acaba de salir una normatividad donde en el techo de los vehículos tiene que aparecer el número de la placa. Esa normatividad acaba de ser publicada porque ayuda a la vigilancia. Y algunos otros temas que estamos revisando y con gusto les informamos en cuanto tengamos el programa completo. Muchas gracias. Sí. Acá. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Y primero, nada más para aclarar el tema de la reunión de seguridad, ¿quiénes estarían asistiendo? ¿El secretario Harfuch? ¿Quiénes acudirían? ¿Cómo? Sí, la reunión de seguridad con Estados Unidos, ¿quiénes acudirían? ¿Quiénes serían directamente? Sí. Es que sí. No me quedé con el gabinete de seguridad en las mañanas. Sí, han tenido comunicación, normalmente tiene comunicación la Secretaría de la Defensa y los marinos con la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. También hubo comunicación incluso con el Comando Norte, ha habido comunicación con los comandantes que están en la Operación Frontera de nuestro lado, con la Operación Frontera de los Estados Unidos. Allí ha habido ya mucha comunicación, muy respetuosa, por cierto, hay que decirlo. Ahora ya estamos esperando quiénes van a nombrar por parte de los Estados Unidos y sí estaría encabezando el secretario Omar García Harfuch de nuestro lado. Ok, y bueno, estamos a 14 días de que se cumpla este plazo de un mes que se pusieron para el tema de la pausa de los aranceles. Entonces, a ver cómo están avanzando, qué acciones se han hecho para evaluar justamente pues los compromisos que ambos países hicieron y si se está planeando pedir una prórroga más para la pausa. Vamos, ¿cómo va el tema en general? Vamos a esperar esta semana cómo se dan las reuniones y a partir de ahí seguimos informando. ¿Se han hecho las evaluaciones que se comentó al inicio? Sí. Nos enviamos información permanentemente, tanto del gobierno de Estados Unidos a México, como de México a Estados Unidos, de estas operaciones que hay en la frontera. Desde la perspectiva de México, ¿cómo se está avanzando en las acciones que está tomando el país? ¿Tendría algún calificativo? Vamos a esperar Nosotros estamos trabajando, como siempre hemos trabajado, para disminuir los índices delictivos y obviamente disminuir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Lo tenemos que hacer además por razones humanitarias. El día viernes, ¿cuándo fue que fueron a Sinaloa el secretario de Sedena y Omar? El viernes, creo, ¿verdad? Ahí se desmanteló un laboratorio muy grande de metanfetaminas, estuvieron presentes ellos. Entonces se está trabajando permanentemente en esto y
y hay información de uno y de otro lado y vamos a esperar las reuniones de esta semana para avanzar, porque el objetivo es no solamente lo que se está haciendo ahora, sino un plan de largo plazo de colaboración, de coordinación, respetando nuestras soberanías para el tema tanto de seguridad como el tema de comercio y migración, que ya lleva su ruta. Okay. Y en cuanto al tema económico, algunos analistas o, por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado han comenzado pues a advertir un riesgo para las inversiones para este plan de relocalización. Entonces, preguntarle si hasta el momento han recibido algún tipo de manifestación de los inversionistas sobre que estén planteando una pausa o mayor reserva respecto pues a estos también amagos arancelarios que sostiene Donald Trump. Eso es obvio, ¿no? O sea, cuando está la posibilidad de poner un arancel, pues nuevas inversiones están esperando a ver qué tipo de arancel, cómo se pone y si se pone o no se pone. Entonces eso es natural, no es un gran descubrimiento de estas investigaciones, pues es como sentido común, ¿no? Por eso vamos a esperar esta semana y la próxima. Yo espero, como siempre, que lleguemos a un buen acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y nosotros. Y de todas maneras, la inversión en México va a seguir. Eso es algo, no solamente por el mercado interno que está creciendo en nuestro país, sino también por la integración económica, aún con cualquier situación que se vaya a presentar. Pero esperemos que el acuerdo sea bueno. Y pues vamos a esperar estas 2 semanas. Entonces, nada más para confirmar, los inversionistas sí han planteado a su gobierno tener alguna reserva o pausa. A ver, cuando hay una situación de si vas a poner aranceles o no, pues no solo es México, pues es el mundo entero, incluso en el propio Estados Unidos. Están esperando a ver cómo se resuelven estos temas para poder hacer una inversión. Ahora, por ejemplo, estuve en el puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz hay cerca de 4,000 millones de pesos de inversión de empresarios, principalmente mexicanos, en el puerto. Mucha de la importación en el puerto de Veracruz no tiene que ver con Estados Unidos, sino tiene que ver con Europa y Brasil. Importación de granos, importación de vehículos, y esas inversiones siguen. Entonces, la inversión en México va a seguir. Y obviamente, pues en este tiempo, pues están esperando a ver cómo se resuelve. Ok, bueno, y pasando a otro tema en materia electoral, los organismos electorales locales han comenzado a presentar inquietud sobre el tema financiero para poder costear lo que está dentro de su responsabilidad para la elección de jueces, ministros y magistrados. Entonces están comenzando a pedir ampliaciones presupuestales a las distintas dependencias correspondientes en sus estados. Entonces, saber pues cuál es su opinión al respecto sobre esta insuficiencia presupuestal que están señalando los OPLES. Pues tiene que resolverlos los estados. La Constitución estableció que depende del estado si quiere hacer su elección como se va a hacer a nivel federal, una parte en el 25 y otra parte en el 27, o si toda se iba al 2027. Entonces, si el estado decidió que una parte es en el 25 y otra parte es en el 27, pues tiene que colaborar para una parte de la elección. Particularmente en lo que tiene que ver con los tribunales electorales locales. Ahora, es una sola casilla, entonces tampoco es tanto recurso, en todo caso sería pues algo de capacitación, pero es una sola casilla con funcionarios de casilla únicos. Por lo que sabemos, el INE ha establecido que va a haber una sola urna en donde se van a depositar todas las boletas. Entonces, en todo caso, pues sería otra urna donde se depositarían las boletas locales. No creo que haya necesidad de muchos recursos, la verdad. Es una sola casilla y en nuestro caso son cerca de pues casi 8,000 millones de pesos que se están destinando a la elección del 2025. Ahora, con relación a este tema,
pues se han presentado diversos señalamientos sobre inconsistencias y quejas de mismas personas pertenecientes al Poder Judicial respecto a inconsistencias de los listados que ya se entregaron al INE. Ayer hubo publicaciones en redes sociales sobre algunas personas que de hecho habían declinado para el cargo y que terminaron apareciendo finalmente en estas listas. Entonces, a ver, pues si habría algún tipo de acercamiento para solucionar este tipo de anomalías que se registraron. Pues tiene que resolverlo el INE, ¿no? Ya se entregaron las listas, nosotros entregamos la lista el viernes, creo, ¿no? La lista del Poder Ejecutivo se entregó el jueves o el viernes al INE, viene completa, pues el INE tiene que resolver si es que falta algún dato, igual con las listas del Poder Legislativo e igual con las listas que el Poder Legislativo terminó resolviendo del Poder Judicial. Entonces, el INE tiene que, pues, ahí resolver cualquier falta de información o algún problema que haya. Otro, en materia de seguridad rápidamente, saber si tiene información sobre estos asaltos que se reportaron en las plataformas de la zona de Campeche, si tiene algún reporte sobre qué ocurrió o cuál es el estatus. Sí, hoy pregunté a la Secretaría de Marina, está apoyando a Pemex para cualquier asalto que haya en cualquiera de las plataformas en la vigilancia. ¿Tiene alguna estimación qué ocurrió? Ya que Pemex nos informe de exactamente. Okay. Para insistir nada más con el tema de cabeza de vaca, entonces el Gobierno de México no ha sido notificado acerca de Mañana les informo. Hoy iba a revisar la Secretaría con la Fiscalía General de la República. Ok, y nada más, lo último sobre esto que comentaba de Comar, si se puede precisar cuántos migrantes han solicitado apoyo del gobierno mexicano para devolver a sus países y las especificaciones del apoyo que se les está dando. Sí. Son desde el 20 de enero, 14,400 personas, 470 personas que han regresado. Ando medio gripada, como se podrán dar cuenta. 11,379 mexicanas y mexicanos y 3,091 extranjeros. Okay. Y en el caso de Comar, de las personas que llegaron a México de otras nacionalidades que están pidiendo su asilo, estamos haciendo una revisión con Comar. Yo espero que la próxima semana ya podamos informarles. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidenta. Abye Vargas, de Imer Noticias. Primero, nada más una pregunta para el secretario de Educación Pública. ¿Cómo va a ser esta asignación de los lugares para los alumnos de media superior? ¿Si va a ser porque vivan cerca, van a ser por algún tipo de puntaje? ¿Cómo va a ser esta asignación a los colegios de media superior, por favor? Ya no hay examen. Eso es algo muy bueno. Leí ahí algunos comentócratas que decían que era malo para los estudiantes no hacer un examen en media superior. Es todo lo contrario. Muchísimos países del mundo no tienen exámenes para media superior. Incluso nuestros vecinos del norte, los jóvenes van a la escuela que les quede más cerca de su casa. Y es lo que nosotros queremos, que haya suficientes preparatorias, que ahora son dos modalidades de preparatoria, el bachillerato nacional y el bachillerato nacional técnico. Estamos trabajando muy fuerte con Mario y con Tania, la subsecretaria de Educación Media Superior, para que todos los bachilleratos de todo el país con sus especificaciones puedan quedar entre estos dos grandes bachilleratos, el bachillerato general nacional y el bachillerato nacional técnico. En la zona metropolitana del Valle de México, como durante mucho tiempo no hubo suficientes escuelas de educación media superior, el joven sale de secundaria a los 15 años y hacía su examen y le decían, pues como no tuviste buena calificación, te vas a una escuela que no es tan buena. Si tuviste buena calificación, te vas a una escuela que es mejor. Nosotros lo que queremos es que todas las escuelas sean igual de buenas. Es más, la mayoría de las escuelas son igual de buenas, solo que tenían esta estigmatización de que solamente algunas son mejores que otras. Entonces, ¿cómo estamos fortaleciendo la educación media superior? Ahora las escuelas de educación superior o las universidades y los institutos tecnológicos van a adoptar, vamos a llamarle así, escuelas de educación media superior.
Entonces, por ejemplo, el colegio de bachilleres va a ser adoptado por la UAM. Entonces la UAM, además de que tiene pues su propia universidad, va a ayudar al colegio de bachilleres a que tenga 2 certificados, el certificado de Bachillerato General Nacional y un certificado de la UAM. Entonces los estudiantes ya no tienen esta idea de que el colegio de bachilleres pues no es tan bueno como las prepas de la UNAM o no es tan bueno como otras preparatorias, sino que todas las preparatorias tienen, digamos, a un padrino, a una madrina, como universidad o como tecnológico. Eso es muy bueno. Y segundo, ya el estudiante va a decir, bueno, me inscribo en la plataforma. ¿Cuál es la escuela a la que quiero ir? Si quieres ir a la UNAM o al Poli, ahí sí tienes que hacer examen de admisión porque pues son autónomos. Bueno, el Poli no es autónomo, pero tiene sus propios criterios académicos. Pero tú de antemano ya vas a poder decir, de todas estas opciones, a mí me gustaría ir a esta, del 1 al 10, y cuál me queda más cerca de la casa. Entonces, independientemente del examen, o sea, ya no hay examen, entonces ya tienes un lugar. Y si quieres hacer examen en la UNAM o en el Poli, pues también tienes derecho a hacerlo. ¿La asignación va a ser por cercanía a su domicilio? Por cercanía y por elección del estudiante. Perfecto. Una segunda pregunta en cuestión de la relación. Y si te toca un CETIS, un CEBETIS, un bachilleres, un CONALEP, vas a tener además el apoyo de una institución de educación superior que te va a dar un certificado. Okay, muchas gracias, Presidenta. Segunda pregunta sobre la relación. ¿Qué ha pasado con la segunda carta que enviaron a Google? Mencionó la semana pasada que nos iba a mostrar la respuesta de Google, la primera carta. No sé si la tendrán, si nos la pudiera compartir, Presidenta. Sí. A ver si tienen esa y la que envió nuevamente el canciller. Las tiene Luisa, a ver si. Ahora las enseñamos. Claro. Bueno, ahorita lo que muestra, apenas la semana pasada igualmente comentaron sobre todos los preparativos que vienen en el marco del Mundial. Cuando usted era jefa de gobierno, vino un complejo que se llama el complejo del Estadio Azteca, incluso hubo una, con vecinos ahí preguntaron que se batió este proyecto. Cuando usted era jefa de gobierno, incluso dijo que ya no se iba a hacer esta plaza comercial, pero sí estaba el proyecto del hotel, de la remodelación. ¿Qué ha pasado con ese proyecto, este conjunto Estadio Azteca? ¿Ya se canceló? ¿Ha habido alguna modificación? ¿Qué ha pasado? Voy a preguntar a la jefa de gobierno. En lo que yo me quedé es que se redujo bastante el proyecto original que se tenía y ahora lo que están haciendo pues es la remodelación dentro del Estadio Azteca, es lo principal. Y en la parte exterior vamos a preguntarle a la jefa de gobierno exactamente cómo quedó el proyecto, pero realmente son pocos las intervenciones que se van a hacer. No va a ser lo que se plantea, porque incluso habían intervenciones, bueno, esta parte del trabajo conjunto en el tren, ¿cómo se llama? Sí. En el tren ligero, que iban a haber un conjunto ahí con trabajos en la central del tren ligero, ya tampoco. No, el tren ligero lo arreglamos nosotros cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad. Lo que se estaba buscando es un paso peatonal que hay ahí donde hay del lado digamos, viniendo de sur a norte, del lado derecho. Si viene uno de sur a norte, por Calzada de Tlalpan te queda el Estadio Azteca al lado izquierdo y del lado derecho hay un mercado que es el mercado de Huipulco. Ahí va a haber una serie de arreglos y luego hay un puente peatonal que tiene algunos vendedores de vía pública que están en el puente y todo eso se iba a arreglar. Vamos a ver ahora, le preguntamos a la jefa de gobierno a ver cómo quedó, pero la idea es que pues tenga una remodelación para el Mundial, por lo menos mínima, pero aquel proyecto grande que había de hacer un centro comercial, un hotel y otros temas quedó todavía pendiente. No se descarta. Pues tendría que resolverlo ahora la jefa de gobierno con los vecinos. Okay. Bueno, ya por último, sobre esta petición que iban a hacerle al gobierno de Donald Trump sobre la información de cómo fue la detención del Mayo Zambada, ¿han recibido alguna respuesta? ¿Cómo ven ahora? No hemos hecho la solicitud nueva, ya esperaremos pues a que se reúnan los equipos y ya como parte de la comunicación permanente con el gobierno de Donald Trump, pues ya
habría el cuestionamiento. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Presidenta, qué gusto saludarle a Ramón Igual. Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Bueno, todavía tenemos el buen sabor de boca de su visita a Oaxaca. En algún momento me tocó verla que se le quebraba incluso la voz. Y sobre todo nos quedamos los oaxaqueños con esta idea de que va usted a llegar inesperadamente cada 4 meses para que no los baches pues no se rellenen justamente antes de que llegue la presidenta. Preguntarle, presidenta, anunció usted el plan Lázaro Cárdenas. Saber si ya hay algún avance, si se va usted a reunir con 3 gobernadores. Esto implica a Guerrero, a Puebla y a Oaxaca. Sobre todo, son más estados. El plan del río Balsas, que hoy llamamos Lázaro Cárdenas, es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Estado de México. Incluye, el caso de Puebla es esencialmente la Mixteca y Estado de México es una parte nada más. Estamos trabajando, llevamos ya varias reuniones, lo coordina Lázaro Cárdenas Batel, y estamos trabajando en todos los temas. Lo que puedo informarles ahora es que ya está planeada la repavimentación de una buena parte de las carreteras de la Mixteca, inicia yo creo que en un mes, y también una de las carreteras de la montaña de Guerrero, que también nos fue solicitada. A ver si esta misma semana viene Jesús a informar sobre este tema. Vamos a empezar por ahí. Va a haber una inversión muy importante de la escuela es nuestra, de la clínica es nuestra también, y se está trabajando también en temas de agua potable, y nos pidieron en Guajuapan y en otras zonas la reparación también de algunas plantas de tratamiento que los está revisando la Conagua. Eso para empezar. Y además estamos trabajando pues en todos los programas de bienestar para esa zona. Decidí que el proyecto de apoyo a las artesanas, a mujeres artesanas, sea principalmente en la región Mixteca y en la región Amuzga, o de Amuzgos, en Guerrero y Oaxaca, que es justamente ese límite entre Pinotepa Nacional o justo por Pinotepa Nacional en el límite de Guerrero y Oaxaca. Entonces, estamos preparando eso y algunos otros proyectos de desarrollo también productivo en la zona. Decidimos también que vamos a duplicar los apoyos en la montaña de Guerrero de Sembrando Vida este año, con un programa especial por si no tienen la propiedad de la tierra, que puedan garantizar que son poseedores de la tierra. Entonces, va bastante avanzado y ya lo vamos a presentar completo. Presidenta, otra situación importante para nuestro estado de Oaxaca, durante los gobiernos… ¿Ya tienen lo de Google? A ver si ya salió. Ahorita viene. Perdón. Durante los gobiernos, 2 periodos de José Murat y de Alejandro Murat, se dieron varias irregularidades, y lo digo periodísticamente hablando, sin otro interés que no sea el de periodístico, sobre todo del cártel del despojo, donde a personas se le desaparecieron actas de nacimiento, notarios que actuaron en complicidad anularon escrituras, entre otras situaciones. No habíamos podido comprobar algún caso donde estuviera involucrado directamente la familia Murat. Aquí le traigo un documento de Alfredo Velasco, una persona que se le expropiaron más de 5 hectáreas, no se le expropiaron, pero se le quitaron, para que le diera acceso a unos intereses de querer construir una central de abastos en un municipio que se llama Tlacolula, y por no tener acceso a una vialidad, pues a esta persona se le quitaron los predios. Aunado a esto, se da una serie de tensión en el estado debido a la utilización de un periódico nacional que ahora tiene inversiones de la familia Murat, que es el periódico La Jornada. Y preguntarle si usted, con la autoridad moral que tiene y lo que representa la presidencia de la República, se pudiera buscar alguna situación tal vez ajena a la situación jurídica, ya que a veces los jueces admiten amparos, en este caso ya hay 3 resoluciones judiciales y todavía no se le puede respetar la propiedad de esta persona. Si pudiera haber alguna otra alternativa de diálogo para poder abatir esta situación que se da en Oaxaca. Sí, si quieres le das el caso aquí a Adriana para que podamos revisarlo. Por último, presidenta, otra situación derivado de
Y le digo, mi trabajo periodístico lo he tratado de sustentar documentalmente, derivado del anuncio que usted hizo de que todas las carreteras de Oaxaca van a ser reparadas durante su sexenio. Surgió una inquietud, no sé si es un plan, es una ley de obra, donde la obra pública en el estado de Oaxaca, y creo que sucede a nivel nacional, únicamente se le da a empresas grandes. Es decir, una empresa solo puede tener un contrato si es que ya realizó una obra similar en algún otro punto de la República Mexicana. Y esto deja sin posibilidades a empresas estatales y empresas pequeñas. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, este caso que también se lo traigo de ICA. Se le da la obra a la empresa ICA por ser importante, por ser grande, por cumplir todos los requisitos. Subcontrata a ICA a empresas locales, pero después no les paga. Y esto trae una cadena, porque al no pagarle a las empresas pequeñas, se quedan sin recibir honorarios trabajadores, proveedores pequeños como de grava, como de arena, se quedan sin posibilidad de poder cobrar. Este caso es de Ideas Creativas y Construcciones S.A.D.C.B., que tiene una demanda contra ICA porque no les paga 9 millones de pesos de una obra ahí en el estado de Oaxaca. ¿Qué se puede hacer para renovar, para poder quitar esta normatividad y que empresas pequeñas, que son las que verdaderamente realizan la obra en el campo, puedan tener acceso a estos contratos? Y pues que las empresas pues paguen. ICA no es solamente un caso, sino son varios casos donde no ha pagado en Oaxaca. Bueno, hay que ver, ¿no? También a veces no cumple la empresa. Pues hay que ver cuál es el caso de por qué no. Primero, pues, si en efecto no se ha pagado. Y si no se ha pagado, pues cuál es la razón, ¿no? Porque también hay casos en donde las empresas más pequeñas quizás no cumplieron con el contrato. Entonces, habría que revisarlo. Estamos por enviar una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y a la Ley de Adquisiciones. Queremos disminuir mucha burocracia que hay en estos procesos de contratación, que a veces evitan que se haga una obra a tiempo, se tengan que regresar los recursos, si hay algún incumplimiento de una empresa, entonces se tarda muchísimo tiempo para poder quitarle el contrato a la empresa y poder hacer una nueva licitación. Entonces, se están enviando estas dos reformas, ya muy pronto le vamos a pedir a Raquel Buenrostro que las venga a presentar, pero en la obra pública no necesariamente es este caso, también se contratan empresas más pequeñas de las distintas regiones, dependiendo de la obra. Si la obra es muy grande, pues sí se pide alguna experiencia, si se va a hacer un puente grande o alguna obra mayor, pero si no, hay empresas más pequeñas, como en caso de repavimentaciones, que también pueden participar. Entonces habría que ver en particular cuál es este caso. Bueno, y ahora sí, ya por último, Presidenta, en el municipio de Tizoyuca, en toda esta parte del Estado de México, empresas chinas están comprando propiedades, principalmente ejidales y comunales. Lamentablemente no pueden comprar empresas, no pueden comprar tierras comunales. Bueno, le están dando esta característica. La tierra comunal no es enajenable. Y lo más grave es que se están utilizando del RAM, hablo del RAM Toluca y del registro de la Procuraduría Agraria, para despojar a comuneros y ejidatarios de estas tierras por el gran interés, por el gran valor que tienen estos predios. El día de ayer realicé una investigación donde a una ejidataria, pues en las computadoras digital le cambiaron el nombre. Y pues afortunadamente pues ella tiene documentos, pero tiene que estar durmiendo 24 horas ahí para poder mantener la posesión de su parcela, porque junto están 2 bodegas con intereses asiáticos, chinos, y pues hasta 2 patrullas hay cuidándolos del municipio de Tizoyuca. Y esto es un caso, pero hay más casos similares a este. Pues vamos a revisarlo. Gracias, Presidenta. Sí, pásanos ahí los datos. Bueno, a ver, ¿ya tienen lo de Google? A ver. ¿No está en español? Bueno, vamos a tratar de traducir. Esta carta es en respuesta a la carta que nos envió el 29 de enero de 2025 al CEO
que lo recibió en tal lugar y reconocemos haber recibido esta carta. Hemos revisado, a ver, préstame esto. Si me equivoco en la traducción, ahí me corrigen. Hemos revisado cuidadosamente sus concerns, ¿cómo se dice? Sus preocupaciones, y quisiéramos ofrecerle las siguientes consideraciones: como una plataforma privada global que sirve a 2 billones de usuarios, operamos y mantenemos nuestros mapas y nuestras políticas imparcialmente y consistentemente a través de todas las regiones, incluyendo cómo les nombramos a los lugares en los mapas. Así, mientras tratados internacionales y convenciones internacionales no tenemos intención de regularlas, no tienen intención de regular a los mapas privados que representan situaciones geográficas. Es nuestra política. A ver, Paulina, traduce mejor. Bueno, dice, es nuestra política consultar a múltiples autoridades los recursos para proveer la mayoría de los datos y las representaciones en el mundo. Como en un principio anunciamos 2 semanas antes y consistentemente con nuestras políticas, hemos comenzado a cambiar los mapas de Google y nos gustaría confirmar que la gente que está usando los mapas en México va a continuar viendo Golfo de México. En los Estados Unidos, los nombres geográficos, el sistema de nombres geográficos ha actualizado oficialmente Golfo de México por Golfo de América para reflejar lo que dice Estados Unidos y para que ambos puedan ver los nombres, ¿no? Tanto Golfo de México como Golfo de América. Básicamente, ¿no? Lo que dice. O sea, lo que nos está diciendo es que a través de esto, es que el decreto del presidente Trump cambia de Golfo de México a Golfo de América. Eso dice Google. Y que por eso en Estados Unidos el nombre del Golfo de México se ve Golfo de América, si uno lo ve desde allá, y si lo ve desde México dice Golfo de México, y si lo ve desde otras partes dice Golfo de América y Golfo de México. Tiene los 2 nombres. Pero esto está mal, como lo he dicho muchísimas veces. El decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América solo en su plataforma continental. Estamos hablando de 22 millas náuticas desde la costa, no a todo el Golfo. Aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba. Y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental. Entonces no estamos de acuerdo en esto y el doctor Juan Ramón de la Fuente envió una nueva carta que dice: en respuesta a su carta de fecha 10 de febrero del 2025, le informo que, como le señalé en mi carta el 29 de enero pasado, la orden ejecutiva 14172 firmada por el presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de enero se refiere exclusivamente a una porción delimitada del Golfo de México y que a la letra dice tomar todas las medidas apropiadas para renombrar como Golfo de América el área de la plataforma continental de los Estados Unidos. Eso es el decreto del presidente Trump. Esta parte está tomada tal cual en español, delimitada al noreste, norte y noroeste por los estados de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida, y que se extiende hasta el límite marino con México y Cuba en el área anteriormente llamada Golfo de México. O sea, solo la plataforma continental de los Estados Unidos, donde ellos tienen derecho
a renombrar porque es su territorio. Les recuerdo que las zonas marítimas que se encuentran bajo la soberanía plena de los estados se extienden hasta un máximo de 12 millas náuticas a partir de la línea costera. Por lo tanto, cualquier referencia a la iniciativa sobre Golfo de América en su plataforma debe limitarse exclusivamente a la zona marina bajo jurisdicción estadounidense. Excederse de dicha zona extralimita las facultades de cualquier autoridad nacional o entidad privada y, de ser el caso, el Gobierno de México procederá a ejercer las acciones que, conforme a derecho, estime pertinentes. Les hemos enviado el sustento histórico, técnico y jurídico correspondiente, con gusto lo ampliamos si así lo requieren, pero bajo ninguna circunstancia México acepta que se renombre cualquier zona geográfica que incluya parte de su territorio nacional y que se encuentre bajo su jurisdicción. Entonces, vamos a esperar la respuesta de Google y si no, pues procederemos ya en tribunales. Sí, o sea, ellos no tienen derecho a nombrar, o sea, Estados Unidos hizo un decreto sobre su plataforma continental, inclusive la fotografía donde sale el presidente Trump viene Golfo de América en la parte de su plataforma continental. Entonces Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México, no tiene ningún derecho, ni la plataforma continental de Cuba, porque está dividido en los 3 países, el Golfo de México. Entonces, por eso, esta situación. Gracias. Buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y esa hora AM desde Querétaro. Presidenta, estamos checando el ejercicio de la consulta Mitofsky sobre el ranking de gobernadoras y ahí sale en primer lugar una mujer, en este caso Mara Lezama de Quintana Roo. No sé si tienen alguna opinión al respecto sobre esta calificación que lleva más de... Muy buena gobernadora, Mara. Todas nuestras gobernadoras son muy buenas. Todos los gobernadores son buenos. Y ahora sobre el tema del Tren Maya, del Tren México-Querétaro, perdón. Todavía no se definen las estaciones, pero en Querétaro hay una inquietud sobre la posible estación en la capital queretana, que podría ser por el campo militar, donde fue la última mañanera ahí en Querétaro. Esa zona sí, uno la considera muy viable esa parte, pero ahí se ve una problemática, lo que es la carretera de Cuota hacia Celaya. Hay una caseta pequeña que le lleva uno al libramiento norponiente, que es por la parte de atrás, podría uno llegar por la parte de atrás a esa zona del campo militar. Entonces, ese es un cuello de botella, esa caseta que es una caseta de 14 pesos, que de hecho no tiene advertencia. Cuando uno sale de Querétaro hacia Celaya, Cuota, no hay una advertencia que si vas a ir al norponiente de Querétaro, que es una zona urbana, tienes que pagar una caseta de 14 pesos. De por sí, recorrer esos 5 kilómetros le lleva uno 3 minutos, pero cruzar la caseta le puede uno llevar hasta 15 o 20 minutos o hasta más, dependiendo la hora pico, ¿no? Entonces, que ojalá se pudiera considerar esa parte de la caseta o ampliarla o darle otra, porque todavía no definimos dónde va a estar la estación. Hay 2 posibilidades. Bueno, de hecho hay 3, porque la otra sería que la estación de carga, que está prácticamente en el centro de Querétaro, pudiera cambiarse por la estación de pasajeros. Hay varias opciones. Está ya por definirse en los estudios también de ingeniería básica. En el caso de que fuera ahí en la zona militar, pues veríamos qué haríamos con la caseta para poder ayudar a la gente. A tomar en cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, cerramos con Humanismo Mexicano. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas los que siguen esta conferencia mañanera. Yo estoy segura que ustedes recordarán que hace no mucho les platiqué sobre el maíz como alimento fundamental y milenario. En esa ocasión, yo les comenté que este grano había sido el alimento de los cuerpos de los mesoamericanos, pero no alcancé a mencionar que también alimentó sus espíritus. Recordemos que el maíz fue vida y sustento de nuestros pueblos mesoamericanos. Tan fundamental fue en su día a día
que en todas las civilizaciones de la región surgió un culto al maíz, y de esto podemos encontrar muchísimos ejemplos, como en la cosmovisión maya, donde se menciona que la humanidad fue hecha de masa de maíz blanco y amarillo, o en la mitología zapoteca, donde figura Pitaucosobi, deidad del maíz, la cosecha y la abundancia. También entre los mexicas, que veneraban a los dioses de la mazorca, los mantenimientos y el maíz tierno. Entonces, justo de eso se trata la cápsula que vamos a ver a continuación, donde no solo vamos a tener la oportunidad de aprender de los cultos al maíz, sino que vamos a poder apreciar una selección maravillosa de pintura y escultura del México antiguo que se conserva aún y que está dedicada a las deidades del maíz. Vamos a ver el video, por favor. El culto al maíz es tan antiguo como los procesos de domesticación de dicha planta en Mesoamérica, que datan de varios miles de años antes de nuestra era, de modo que el mito de la gestación, muerte y resurrección del dios del maíz aparece ya entre los olmecas hace 3.500 años. El maíz es un alimento sagrado, resultado de la acción combinada de la naturaleza y el ser humano. Por eso, lo reconocemos como patrimonio biocultural. Su culto está presente en todos los antiguos pueblos milperos mesoamericanos. De acuerdo con los mitos, el maíz es la carne y la vida de los seres humanos. Se han encontrado antiguas representaciones de esta planta emergiendo de la abertura de la frente de un dios y sugiriendo un símil entre las cabezas humanas y las mazorcas, como también se observa en la pintura mural de Cacaxtla. Para los mayas, el dios del maíz se representa como un hombre joven, con deformación craneana. Se trata de un dios que puede transitar entre el inframundo, donde se refugia para germinar y surgir a la superficie terrestre en forma de planta, alimento y alma de las personas. Existen otras deidades mayas relacionadas con el maíz que se distinguen por sus cabellos, como hojas, o portando tocados de mazorca, mismas que también están presentes en las antiguas culturas oaxaqueñas. Entre los nahuas, el maíz es representado por varias deidades: Xilonen, Cinteotl o Chicomecoatl. Cinteotl es el hijo del dios Sol joven, Pilcintecuhtli, y Xochiquetzal, diosa de la tierra fértil y de la sensualidad. Cinteotl tiene una pareja llamada Chicomecoatl, diosa 7 serpiente. Esta diosa se representa con mazorcas en las manos y el rostro pintado de rojo. Ella representaba a las mazorcas que se apartan para ser sembradas en la siguiente cosecha. Xilonen, por su parte, es diosa de los elotes tiernos. Su nombre en náhuatl se traduce como muñeca de jilote. La arqueología nos ha permitido encontrar prácticamente en todas las regiones de México objetos e inscripciones que, al igual que algunos códices, hablan del culto a las divinidades asociadas con el maíz, la tierra y la fertilidad. Los ritos y relatos que acompañan su culto fueron muy extendidos. Algunos sobrevivieron, se transformaron durante la época colonial y perviven hasta nuestros días, formando parte del valor de la espiritualidad que caracteriza a los pueblos indígenas de nuestro país y que enriquece el humanismo mexicano. Bueno, como pudimos ver, las prácticas rituales en torno al maíz de diversos pueblos originarios son herencia de un sistema de creencias muy antiguo que ha sobrevivido y se ha transformado a lo largo del tiempo, y por lo tanto son un tesoro de nuestro pasado que nutre al humanismo mexicano. Es fundamental que conozcamos
esta historia de nuestro vínculo ancestral con el maíz, porque esto nos permite valorar las especies de maíz nativo que son patrimonio biocultural de las y los mexicanos, porque recordemos que sin maíz no hay país. Muchas gracias, Presidenta. Mañana les mostramos, gracias. Mañana les mostramos cómo quedó la reforma constitucional. Quería ver si la tenía ahora. Ven que hubo una mesa de trabajo con el grupo de Sin Maíz No Hay País, el secretario de Agricultura y la secretaria de Ciencia y Tecnología, y ya se llegó a un acuerdo de cuál es la redacción y mañana la presentamos para que la conozcan todos. Muchas gracias a todas y a todos.